Hello, welcome once again to BridgeConnect Live. This is brought to you guys by the Far International Bridge. Una vez más, sean todos bienvenidos. We would like for you guys to state where you guys are seeing us, reviewing us from, your office, I don't know, your mobile device. Eh, Queremos saludarle a cada uno de ustedes. So, today we will do a quick introduction. We just have a little technical support right here, so please. So this is live, so please, ahí donde ustedes están, por favor de compartir este video en vivo, este enlace en vivo. Queremos que usted haga llegar esto a quien le sea necesario y le sea posible. Le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí en persona. You know that we got some, now that we have the permission, is that what say, you know, from CDC and city, that we can have some in-person attendance. Queremos dar la bienvenida a ustedes que están aquí en persona. Sabemos que se registró varios personal, but no todos están aquí. Gentlemen, to say the least, we have with us today, we have the experts on USMCA. Well, not experts, right? But you guys are experts, so, you know. So we have with us today, we have Anuar Perez, head of customs management with ZF. What do you pronounce? How do you pronounce the company? ZF Friedrichshafen. That's a mouthful. Please, in a microphone. ZF Friedrichshafen. That's Okay. a mouthful, but we'll keep it to ZF North America. ZF Friedrichshafen. That's German. So, okay. Today with us, we also have president for U.S. Custom Broker C&J Logistics, Crispin Flores. Welcome once again. Thank you. Gentlemen, thanks for taking time away from your busy schedule and helping us to make this happen. Una vez más, si ustedes tienen preguntas, pueden acompañarse o meterse a este chat en vivo y hacer sus preguntas por ese medio. Pero hoy día vamos a estar discutiendo un poco un diálogo abierto sobre el USMCA, que es los cambios que ha habido con la última o la presente administración del presidente actual, el presidente Biden. Quizás no habrá muchos cambios o quizás sí habrá. Y hay unos puntos más que me gustaría que ustedes hablan un diálogo. ¿Cuál es tu perspectiva o parte de la maquila de ustedes donde están en Reynosa, correcto? En Reynosa y en otras partes de la región mexicana. En Reynosa y en todo el mundo. Sí. Eso es muy bien. Nos va ahorita Anuar Pérez va a decir un poco quién es, de dónde es, qué es lo que se dedica, qué es lo que hace y qué es lo que hace tu empresa y qué es lo que está manufacturando. Sure. Al igual el agente donal americano, Crispin. You guys can do it in English or Spanish. I'm just going with the Spanish because I know that we have a lot of Spanish viewing audience. So please, Anuar. Sure. Thank you, Freddie, for having us. Thank you, Crispin. So just some background on me. Anwar Perez, ZF Friedrichshafen or ZF North America. We are a tier 1 automotive parts supplier. My responsibility with ZF is head of customs management. So I oversee trade compliance. I oversee foreign trade for our 19 manufacturing sites in Mexico. I'm happy to be here. I'm going to be sharing some lessons learned. So now that we've had a year to digest, the new USMCA trade agreement, there's definitely a lot of lessons learned that we can discuss from the manufacturing side, specifically the automotive sector. So I'm looking forward to doing that. Thank you, Anuar. Crispin. Good afternoon. My name is Crispin Flores. I represent C&J Logistical Services. I am a licensed U.S. Customs broker. I've been in business. Well, I've had my license for almost 30 years. I've been in business in this industry for 32 years, so seen it all. NAFTA, now USMCA. So it's a little bit crazy what we're dealing with now. There's been a lot of changes. Although people think it's basically the same as NAFTA, it's not. There's some changes that do affect the importing community. So we're here to discuss those issues and see how we can move forward from there. Thank you, Crispin. Once again, welcome, you guys. Una vez más, bienvenidos. Iniciamos esto. Una de las preguntas y uno de los puntos con el nuevo administración del presidente Biden, ¿qué cambios hemos visto? What changes in general? Hemos visto que tiene que referente a USMCA. ¿Ha habido algunos cambios o se ha mantenido igual? ¿Qué diferencia ha habido con esta nueva administración? Bueno, pues entendemos que USMCA entró en el medio de las administraciones. Entendemos de que con la administración de Biden, por ahora no se ha visto ningún cambio en específico a la regulación. No hemos visto tampoco
Tampoco se ha relajado tampoco el énfasis en aplicar las nuevas reglas. Entonces, están, yo creo, ahorita en un periodo ellos también de aprender el impacto de este nuevo tratado a la industria, tanto en Usmca como en 301, que también fue un impacto a la comunidad de importadores en Estados Unidos, que es el famoso China Tariff. Entonces, por ahora, la respuesta es no mucho. No se ha visto mucho cambio con esta nueva administración, y estamos manteniéndonos la mano en el pulso. Tenemos gente, obviamente, en DC, en el corporativo, que está en contacto constante con legisladores en Estados Unidos. Y por ahora hay muy poco ruido ahora sí en temas de cambios con este nuevo tratado. Crispín. Sí, eso es correcto, Anwar. Sí, no ha habido mucho cambio. Ahorita yo creo que la administración del presidente Biden está más enfocada en combatir la pandemia de COVID-19, regresar a los empleados a su trabajo, estimular la economía. Eso yo creo que ahorita lleva preferencia sobre todo lo demás. Pero sí sabemos que el presidente Biden ha dicho que USMCA es un tratado muy importante para la región. ¿Por qué? Porque pues, de México a los Estados Unidos, Canadá, hay muchas exportaciones. Hay como un 23% de lo que sale de México va hacia los diferentes países. De Canadá a los Estados Unidos, México son como 62% de lo que hay de intercambio de negocio. Entonces sí es un tratado muy importante, pero pues como comentó Anwar, no ha habido mucho cambio y no creo que va a haber mucho cambio en el futuro. Gracias, Crispín. Acabas de mencionar, you just mentioned right now, COVID-19. Nosotros creo que esta es la 36, number 36 of the trade, the effects on COVID-19. Iniciamos esto sin, quizás muy vagamente, así rápido ahorita, sin una introducción, pero sí queremos darnos gusto de que todos están bien y esperamos que todos estén bien con vida, ¿verdad? Porque sí, esto del COVID-19 ha traído muchas pérdidas humanas y sigue habiendo muchas pérdidas. Pero con esto dicho, esperemos que todos se encuentren bien en casa, en sus negocios, sus trabajos, reciban un cordial saludo de cada uno de la administración del puente y la comisión del puente de Fajar y el alcalde también, doctor Ambrosio Hernández. Pero regresando al tema mencionas Canadá, mencionas que tiene un 62%, like a 62% in trade con Canadá. ¿Qué disputa ha habido ahorita con Canadá? What's the dispute between Canada and the U.S. con la nueva administración? The differences between Canada and the U.S. right now, a lot of it has to do with there's some lumber issues that the U.S. has placed duties on them. There's also been some issues with the dairy products. Some of the dairy products have some restrictions. Those are the main issues that are occurring right now between Canada and the U.S. So really, all in all, there's not that many big issues in that sense. I don't see, and I haven't heard of any issues that have taken place between the two countries. Good. Yourself, Anwar? No, I think a lot of the back and forth we saw it during the USMCA negotiations. Trying to leverage some of these restrictions. One country trying to leverage certain commodities with the other. These have been going on for a long time, so it's really nothing new to the trade community. I think the fact that USMCA was agreed and signed last year, I think that kind of quelched a lot of the issues. We're still hearing some rumbling, but again, nothing that really concerns, at least nothing that really would impact this region from a manufacturing or a trade perspective. One thing I know is that the end consumer is paying the cost. Yeah, you mentioned lumber. Man, yeah, no, absolutely. Yeah, and a lot of these duties, a lot of these tariffs that are placed on the product, a lot of people think they're being placed against the country that the product is originating from. Well, more times than none, that product will continue to be imported into the States at a higher cost. Ultimately, it's the consumer that pays the bill. So, yeah, absolutely. I saw someone posted something on Facebook. There goes the rich guy, because he has a whole bunch of lumber behind his truck. This time, I don't think it's a good moment to buy lumber. Absolutely. That's okay. Absolutely. So we have another point there. It's another question you say. Otra pregunta que tenemos ahí es, the Biden administration has signed labor environmental provisions as an area of concern under the USMCA. What's your opinion on this one? So these are definitely new, I guess, provisions to the trade agreement. Not necessarily new, but these are new. These are provisions that perhaps weren't enforced
all that much under NAFTA. We're seeing these specific issues like labor more than anything having a significant impact in specifically the automotive sector. I'm sure there's other sectors that are affected. But we're finding that that in order for certain commodities to qualify for USMCA, they have to meet these labor provisions. Unfortunately, I would say probably 99% of our manufacturing sites in Mexico do not qualify or do not meet the labor content requirements. So the labor content requirements, for those of you that might not be familiar with it, these require that a certain percentage of the vehicle is produced in a high wage manufacturing facility. High wage is defined as at least $16 an hour. So, go ahead, Freddie. Okay, could you do a little bit of Spanish too? Sí, perdón, sí, se me olvida el español. Entonces, hablando del contenido laboral y cómo ha impactado la industria manufacturera en México, o la industria en general bajo el nuevo Tratado de Libre Comercio, o el Tratado de USMCA o TEMEC. Este concepto del contenido laboral es algo nuevo. Ya había antes provisiones laborales en el Tratado de NAFTA, no eran un punto de enfoque. Ahora bajo TEMEC vemos que hay reglas específicas para que el producto pueda calificar y pueda aplicarse este tratado o este beneficio del tratado. Tiene que cumplir con un requerimiento, específicamente hablando del sector automotriz, cumplir con un contenido de mano de obra o de costo de mano de obra de por lo menos $16 la hora. Desafortunadamente en México, muy pocas plantas, muy pocos fabricantes en México cumplen con ese costo de mano de obra. Entonces, vemos que no logran cumplir con ese concepto. Lo importante aquí es entender que ese concepto se aplica para la ensambladora, para el OEM, para el fabricante del vehículo. Entonces, desafortunadamente, ahora los fabricantes de vehículos son los que están ahorita teniendo un problema muy serio con el tema de labor value content. Pueden que sus vehículos cumplan el contenido regional, más sin embargo, si no cumplen con el contenido laboral, el vehículo no se le puede aplicar el tratado. Entonces, it's something that's impacting OEMs. It's something that we're seeing across the industry in Mexico, where they are struggling to meet the LVC requirement. Even if they do meet the regional value content requirement, it does them no good in this case. So, unfortunately, a lot of these OEMs, they depend on Mexico manufacturing quite a bit. A lot of their parts that they source, a lot of the parts that they're assembling into these vehicles are sourced out of Mexico facilities that do not meet the labor value content requirement. Yeah. So with this said, Crispin, I know I've seen it somewhere. I just don't recall where at. He visto por ahí en México, en Silao, Guanajuato, está la manufacturadora de GM. Mm-hmm. Yo sé que GM salió que tenía unas violaciones, ¿correcto? No sé si ustedes pueden hablar un poquito de ese tema, qué es lo que está, si es en base a lo que sí, creo que es el lado más por el lado de environmental, no estoy muy seguro, pero Crispin, no sé qué has escuchado. Yo lo que he oído tocante la industria automotriz es que por la primera vez bajo el USMCA se reportó una queja contra una de las maquiladoras por no permitir a los empleados hacer parte de un sindicato que era fuera de la empresa, o sea, un sindicato privado, por decir. Y se le presentó una queja al gobierno americano a través de un sindicato en los Estados Unidos, que es el AFL-CIO, y lo presentaron, creo que fue el 10 de mayo. El gobierno americano tiene 30 días para poder responder a ver si hay suficiente evidencia o no. Y esta parte es la del capítulo laboral, ¿correcto? Correcto, del capítulo 23 del TEMEC. Pero eso es en la empresa mexicana-americana. ¿El sindicato es mexicano o americano? El sindicato que presentó la queja es mexicano. Okay. Y con la ayuda del sindicato americano se quejaron con el gobierno americano y le dijeron, mira, nos está pasando esto aquí en Matamoros, y pues, desafortunadamente aquí es en el área, ¿verdad? Y están ahorita viendo los resultados a ver si el gobierno americano encontró suficiente evidencia para poder tomar algún proceso en este caso. Si llegarían a encontrar alguna razón por seguir el proceso, entonces se va un poquito más adelante. Hay un comité que revisa todo eso. En caso de que los encuentren culpables, podría ser una pérdida de trabajo, porque podrían perder los privilegios del USMCA. Tendrían que empezar a pagar impuestos
los pueden multar o les pueden, aparte de lo que es el impuesto general, les pueden aplicar otro impuesto. Sí es algo muy importante porque no estaba visto esto bajo el NAFTA. Esta ley que pusieron está dentro del texto del USMCA o el TEMEC, y sí es algo que sí se puede pegar a algo muy más grande para la maquiladora. And what's your take on this or not? Sí, si hablamos de las lecciones aprendidas, es algo que platicábamos ahorita Crispin y yo antes de que empezáramos. Ya tienen tiempo de digerirlo, como ya he comentado, por un año y viendo la intención de la regulación y cómo ha cambiado el tratado entre NAFTA y USMCA. Vemos muchos más candados dentro de USMCA, vemos un requerimiento elevado de condiciones para que nuestros productos sigan calificando, sigan teniendo la preferencia de aplicar el USMCA. En el pasado, bajo NAFTA, veíamos la mayoría de estos candados o reglas eran para mantener el negocio dentro de la región. Lo que se ve ahora con USMCA, obviamente, y esto no es un secreto, vemos que está intencionado más para incrementar la fabricación de esas partes en Estados Unidos, no solamente en la región. Entonces, tenemos, por ejemplo, productos que en el sector automotriz específicamente, que antes calificaban por salto arancelario, es decir, tú importabas una materia prima en acero, manufacturabas una parte automotriz, y bueno, ese producto automáticamente por la transformación se volvía originario. Ahora con el USMCA se pierde, con el TEMEC se pierde en ciertas partes, en ciertas fracciones arancelarias, en ciertos productos, se pierde esa provisión, se pierde el hecho de poder aplicar o calificar un producto por esa transformación. ¿Por qué? Porque la intención es, obviamente, evitar la importación de productos extranjeros, por ejemplo, aceros extranjeros a la región. Entonces, as we say in English, they're definitely getting smarter at putting these together. And we saw that they're definitely put a lot more thought into this. Now that they didn't put any thought back in the 90s with NAFTA, but there's definitely an intention to provide an advantage to domestic manufacturing in the U.S. So again, this is what we're seeing. This is what we're seeing. As we're seeing the market trends and the industry trends as far as manufacturing. ¿Sí? Sí, eso no nomás aplica a lo que es el sector de automotriz, también la industria textil. Desde el que empiezo del TEMEC o USMCA, a los 18 meses, antes no se tomaba en cuenta, a los 18 meses se le va, si uno usa botones o lo que le llaman avíos, lo que es el hilo, el cierre del pantalón, extranjeros, a los 18 meses va a empezar a pagar, ya no va a calificar el producto para USMCA. Antes no se tomaba en cuenta eso, solo se tomaba en cuenta lo que define la prenda, que es la tela, y en eso se enfocaban. Ahora no, ahora quieren que mucho de ese trabajo se regrese a la región o a los Estados Unidos, para poder calificar para USMCA o TEMEC. Even though solamente que sea un botón. Yeah. Y en el sector automotriz, Sí, cualquier gadget. Estamos hablando de que el producto final tiene que cumplir con un cierto requerimiento de porcentaje. Si vemos el billete de material, por ejemplo, igual en una prenda, si vemos el billete de material en su totalidad, el billete de materiales tiene que cumplir, si estamos calificando por contenido regional, tiene que cumplir con un cierto porcentaje de contenido regional. Y con eso dicho, en el sector maquila, en el cruzar la frontera, en Matamoros, Reynosa, a esta área nada más, ¿qué se escucha? ¿Qué se ve aparte de ZF, de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en la industria? Bueno, ¿Qué es la perspectiva de ustedes? Te puedo hablar un poco sobre el sector automotriz, que es donde estamos nosotros, y estoy seguro que impacta también otros sectores, pero vimos al principio un tratado implementado de una forma muy rápida, con poca información. Vimos falta de conocimiento, falta de entendimiento sobre el nuevo reglamento. Y eso casi que nos lleva a la siguiente pregunta o al siguiente punto que tenemos aquí, es este proceso este periodo de informed compliance.
Eso yo creo que ayudó a calmar mucho el nervio porque sí vimos muchas, te repito, muchas preguntas. Por el lado nuestro teníamos gentes expertas, bufet de abogados que no entendían el 100% el nuevo reglamento, escuchaban rumores, no se publicaba algo formal. Entonces había mucha incertidumbre, ¿no?, sobre el nuevo tratado. Yo creo que ya con el tiempo que hemos tenido ya de verlo, ya se ha digerido, te repito, por un buen tiempo. Yo creo que por el lado, por lo menos del USMCA, sin contar tal vez los problemas laborales que puedan suceder, pero por el lado de trade, el lado de comercio exterior, yo creo que ya estamos en un mejor punto de cuando estábamos. Si me hubieras preguntado esto en agosto del año pasado, te hubiera dicho lo contrario. Pero ahorita creo que ya estamos en un mejor. So with this said, la otra pregunta, el otro punto ahí es, the informed compliance or flexibility period by CBP from July to December 2020 has ended. What does the importer need to be aware of? What is it that they need to prepare for? What is it? I can speak what we did, being responsible for this specifically for this topic within my organization. Obviously, we went into this informed period knowing that there was some flexibility. But however, we went in there making sure that we were doing our due diligence, that we were still soliciting our supply base for certificates, that we were still performing the necessary calculations and the necessary, again, document trail to be able to support a declaration. What we've done since, and I'm going to switch over to Spanish, entramos a este periodo de cumplimiento flexible, se puede decir, o esta flexibilidad que nos otorgó la autoridad americana, entendiendo que teníamos que aplicar de todos modos la regulación bajo USMCA, entendiendo que teníamos que seguir solicitando certificados a nuestros proveedores, asegurando que tengamos un soporte de nuestros cálculos, pero también entendiendo que íbamos a tener la oportunidad de corregir cualquier declaración después de este periodo de diciembre. Es lo que hemos hecho. Estamos haciendo un chequeo, una revisión de todas nuestras entradas en este periodo, y regresándonos a corregir cualquier error en declaración que podamos identificar. Eso es lo que hemos hecho por el lado del importador o de nuestros trámites. Nosotros como agentes aduanales pues hemos apoyado a nuestros clientes en asegurarnos de que usen los formatos correctos. No hay un formato en sí como bajo NAFTA, Tratado de Libre Comercio, había un formato del 434. No hay algo formal. El USMCA básicamente dice, yo necesito 9 datos de información. Me lo puedes poner en la factura, me lo puedes poner en una hoja simple, en el bill of lading. O sea, no hay un documento oficial. Y mucha gente pues se quedó con el mismo concepto, pues uso el NAFTA, uso este documento, y pues para hacerlos cambiar, entender, no, pues NAFTA pues ya no existe. O sea, tenemos que usar otro formato o hacer un formato. Y nosotros tenemos varios clientes que ellos desarrollaron su propio formato y ese es el que usan ellos, que nos hacen llegar para sus importaciones y exportaciones. Pero como decían, es un tiempo de que, pues, ¿cómo le hacemos? ¿A quién le hablamos? No había mucha dirección de parte de la aduana. O sea, teníamos que leer, atender conferencias, webinars en esos entonces cuando pegó, porque me pegó cuando entró, en vigor el TEMEC, pues fue en 1 de julio. Estamos en mero medio de lo que era la pandemia. Más que nada eran oír webinars, hablar con los clientes a través de la computadora, el teléfono, para poder llegar al punto que necesitábamos que llegar. Pero ha sido una transición, yo creo que fue una transición muy, muy tranquila. Sí hay ciertos productos que sí les afectó más a la industria automotriz. Hay otras industrias que no tuvieron muchos cambios. Son las mismas reglas de NAFTA que el USMCA, la misma información, los mismos requisitos, los mismos saltos arancelarios. A esas industrias les fue muy bien, pero como la industria automotriz es algo nuevo. El que lo inventó, pues es algo muy diferente a lo que hemos visto en el anterior. La industria automotriz fue muy, muy afectada entonces. Sí, representa una gran parte de la industria manufacturera en México. Entonces ha sido un punto de enfoque en los tratados de libre comercio por
siempre. Obviamente son productos de alto valor. Perdón, that has to do with the value content of the, what was it? The regional value content. Yes. So regional value content drives a lot of the qualification for these products. So basically, all it says is certain percentage of the content of the bill of materials. Commodities. Yeah, for the majority of the commodities qualify under, or I won't say majority, but a large part of commodities qualify under regional value content. Lo que quiere decir es que si quieres calificar tu producto, tienes que cumplir tu billete de materiales. Si estamos hablando de un ensamble complicado, de un producto ensamblado, tu billete de materiales tiene que cumplir con un cierto requerimiento de contenido regional para poder calificar. La mayoría de la industria automotriz es un método de calificación muy común. Muchas de las ensambladoras así es como califican sus vehículos. Por ejemplo, el vehículo tiene que cumplir con 70% de contenido regional. Eso quiere decir que el 70% del valor del billete de materiales de ese vehículo tiene que ser de origen de la región Norteamérica, de la región TEMEC. Entonces, todo eso cambió con el nuevo tratado. Cuando digo todo eso me refiero a los porcentajes, a los requerimientos que teníamos que cumplir. Ahorita, por ejemplo, estamos entrando en el segundo año del tratado. La manera de que fue aplicada los porcentajes de contenido regional para la mayoría de los componentes automotriz, de la industria automotriz, se fueron en fases. Entonces, por ejemplo, el primer año tienes que cumplir con, por decir, el 60%, el segundo año tienes que cumplir con el 63%, el tercer año tienes que cumplir con el 67%. Entonces, ¿qué pasa? Hay un incremento sucesivamente hasta el 2024 del contenido regional de los productos. ¿Esto qué hace? Bueno, pues si teníamos partes que, por ejemplo, apenas calificaban este año, pues dejan de calificar el año que entra, o este nuevo periodo de TEMEC. Entonces, es un tema que nos impacta y nos sigue impactando hoy. Estamos constantemente trabajando con nuestro departamento de compras, con gente en planeación, para asegurar de que estamos atacando esos componentes que nos están causando ese impacto negativo en el cálculo y ver si se puede comprar en otra región o dentro de esta región, ¿verdad? No siempre es el caso, se tiene que hacer un análisis si nos conviene o no nos conviene. Tal vez nos conviene pagar impuesto en el bien final porque el componente ese es muy caro en esta región, ¿verdad? Entonces son estudios que se tienen que ir haciendo caso por caso, pero el hecho de que, te repito, que está incrementando cada año, pues sí ha puesto una presión adicional al personal de comercio. Por ahí alguien comentó y lo leí por ahí, no recuerdo si fue alguien de ustedes que me hizo el comentario o la pregunta o el punto que se mencionaba, solicitation of supplier for USMCA for the new period. Right. So when we're talking about qualifying our goods under the new or this new period, we have to make sure that our underlying components that we use to assemble our parts continue to qualify. How do we confirm that? We have to go out to our supply base and solicit them for USMCA certificates. That means that our suppliers have to provide us a certificate for the components that we use in our finished goods. If those components qualify, if our supplier is saying that those components qualify, and then we're able to use that as positive content in our RVC calculation, in our regional value content calculation. Let me switch over to Spanish. Hablas de solicitación. ¿Qué es solicitación? Bueno, el proceso de solicitación, cuando hablamos del TEMEC, hablamos de que vamos a nuestros proveedores a pedirles un certificado de origen de los componentes que ellos nos venden. Eso nos permite a nosotros usar ese valor, ese contenido de ese componente, lo usamos como contenido positivo cuando hacemos el cálculo de nuestro bien final. Entonces, es una cadenita, si te lo puedes imaginar. Nosotros le pedimos un certificado a nuestro proveedor, nuestro cliente, en este caso GM o BMW, esto saber, nos pide un certificado de nuestro producto o de nuestro finished good hacia ellos para que ellos puedan también usar nuestro producto o nuestro bien final dentro de su cálculo como producto positivo. Entonces, es algo que sucede todos los años. Sucedía bajo NAFTA. Te estoy viendo la cara, Freddy, como que es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo y sucede para aquellos que están en comercio exterior y que para los jefes que tienen empleados de comercio exterior, que entiendan que es mucho trabajo que se hace y se hace muchas veces detrás de la cortina, detrás del telón. Pero bueno, es algo que se lleva año con año. Ahora, te repito, el hecho de que va incrementando el requerimiento para algunos de estos componentes automotrices, pues es aún más importante asegurar que nuestros componentes siguen calificando y que cumplen con ese contenido regional elevado. Tus clientes, Crispin, you guys handle automotive sector too?
We handle a little bit of everything. Tenemos automotriz, textil, productos médicos, tenemos un poquito de todo. Y pues para ellos también sí les ha costado tiempo y tratar de reconocer qué es lo que tienen que hacer. Muchos, como bajo el NAFTA, ¿verdad? Pues decían, pues es mexicano, viene de México, es libre. No, pues necesitas que comprobar. Pero se han adaptado muy bien. Nosotros empezamos a ver los cambios antes de que entrara en vigor el TEMEC, el USMCA, y realmente no hemos tenido gran problema. Tenemos clientes que usan en México, traen tela de la China y lo cortan en México, lo regresan a Estados Unidos bajo un programa que se llama Tariff Preference Level. Y ese, pues, el año pasado les benefició, porque cuando se terminó NAFTA, se terminó la cuota para el TPO, Tariff Preference Level, en junio. Empezó USMCA, pues volvieron a abrir la cuota de cero. Solo se beneficiaron el año pasado. Normalmente para junio ya se había agotado la cuota, pero ahora pues ya les tocó doble. Y este año pues tienen que planear su producción pues para asegurarse de que califiquen. Pero en sí no, yo de verdad pienso que los que realmente fueron más afectados fue la industria automotriz. So with that said, con eso dicho, a la otra punto ahí que tenemos ahí, ustedes lo tienen al final, que dice, what are the implications for productions with Chinese components or other subjects? Under USMCA, we see, again, we're getting a lot smarter in putting these trade agreements together. The intention, obviously, is always to keep the business within the region. We want to keep foreign content or foreign products outside of the manufacturing process. At least that's the intent. We're seeing additional mechanisms, additional locks in place within USMCA to restrict Chinese goods. In my sector, I can speak specifically to steel products. We talked a little bit about tariff shift and how a lot of these manufacturers in Mexico were bringing in Chinese steel into Mexico, producing an automotive good that would cause a tariff shift in some cases to an automotive good, making that product Mexican, making that product eligible for NAFTA. Well, again, we got smarter. We're seeing restrictions now or changes within the rules of origin or within the rules of qualification that no longer allow for certain commodities to tariff shift. So basically, if you're producing a steering part and you're bringing in Chinese component, your product will no longer qualify. What does that mean? That means that part, when it gets exported, it gets sent across the border, it'll be subject to duties. So again, we see it with 301, obviously, where the U.S. government went straight at China and applied some duty levels that were unheard of in our industry. So there's definitely there's no secret that that we want to keep Chinese some Chinese commodities or some industries outside of the region. If I may add, on the products that do not go through the tariff shift and the finished good is considered to be of Chinese origin, they might be subject to Section 301 duties, which are specifically applicable to Chinese goods at this moment. Everybody thought that when President Biden came into office that he would remove them, but he's kept them on at this point, and he's said that he's not going to look at that right now. So you asked whether using Chinese components or Chinese raw materials affect the finished good. It couldn't. It could affect it in several ways. One, it might not qualify for USMCA. Two, it might not be considered a Mexican product. Okay? And if it's not considered a Mexican product, it could be considered a Chinese product. So at that time, that's when these Section 301 duties kick in. And depending on the commodity, if it's, let's say it's a steel product, either Chapter 73 or 72, you might have Section 232 duties also on there. So it just tags on to the whole possible duty liability. The other scenario is if your product doesn't qualify for USMCA, is considered Chinese, it could be subject to anti-dumping countervailing duties.
So you've got all these different scenarios that you have to look at. Or is it worthwhile to use these Chinese components, or do you want to source locally, Canada, U.S., or Mexico? So those are the things that in the end, the importer and their manufacturing facilities have to look at the whole picture. How is this going to affect me if I use this Chinese product or Chinese raw material? How is it going to affect me in the long run? Yes, and here in FAR, we continue to see growth on the imports and exports that have to do with automotive industry, the parts and mortars and different gadgets and widgets and all that good stuff. But switching gears on this, thanks for this. What do you guys see? Any changes for the produce industry? Because I know we have some produce custom brokers that I know that you guys are probably not the experts on produce or what to say, but ¿qué es el cambio? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Porque yo sé, y lo digo porque ellos pueden preguntar. The good thing is they don't have to worry about USMCA. Exactly. It's grown in Mexico. You don't have to worry about Chinese content in those, in those watermelons. Yes. Yeah. So one of the things that we've seen, and I just want to get your point of view, tu punto de vista en este, es, yo sé que hay unos congresistas que siguen posando, yo sé, sobre nuevos, ¿cómo le llaman? Es sobre la industria del perecedero, que quieren protección para los productos que provienen de Estados Unidos y lo que proviene de México. Porque you guys, please join us. You guys can, if you have some questions, or go ahead, feel free. Absolutely. It's an open dialogue, and that's what we want. Crispin, go ahead. Apparently, there's a couple of senators here in the U.S. that are promoting new regulations to protect the U.S. Produce industry. There for a while, where I think it's still ongoing, there's a fee on the tomatoes. There's fees on avocados. Now they're looking at the different viruses that the tomatoes can carry and that the peppers can carry also. Those have been big issues that have come up. But as far as any changes in the near future or anything that was happening in the produce industry, I'm sorry, I can't answer that. I don't deal with produce. This is what I've heard that the meetings and what I've read. But there is a lot of controversy in the produce area. I know that there's an association, the Texas Importers Produce Association, the Texas International Produce International. Yes. They're very active in that area, and they send out information, and that's what I read. I mean, I don't deal with produce. I don't. Exactly. And I just want to ask this question because someone brought it up in the message. Because people can ask, podemos hacer su pregunta por medio de WhatsApp, enviarlas ahí y podemos hacer las preguntas. Quizás este no sea el panel correcto, pero podemos traerlas a la atención, ¿verdad? Con esto dicho, ¿alguna pregunta? No sé, ustedes que están aquí acompañándonos, ¿una pregunta? Y si tienen preguntas, pues que te las hagan llegar y te las contestamos y te las hacemos llegar la información más tarde. Exacto, sí. Anuar, ¿algo más que te gustaría agregar en base a esto? No, creo que hablamos sobre el aniversario ya, hablamos sobre lo importante de asegurar de que sus grupos de comercio exterior estén asegurando de que sus productos sigan calificando. En algunos casos, el requerimiento de contenido regional incrementa en este nuevo periodo, entonces mucho ojo con eso. Asegúrense que estén a tanto de la regulación, que estén al tanto de los requerimientos de sus productos y evitar alguna multa por parte de la autoridad. En nuestro caso, nosotros hemos recibido ya requerimientos por parte de la autoridad americana donde nos piden verificar la calificación de nuestros productos. De hecho, los empezamos a recibir muy temprano en el periodo de USMCA. Oh, wow. Sí, entonces nos sorprendió un poco, pero por suerte les repito que estuvimos muy al tanto de eso cuando se implementó. Fuimos muy conservadores en aplicar el requerimiento. Si no estábamos seguros si calificaba o no, obviamente el default siempre es no. Tenemos un periodo de 12 meses para regresar y poder reclamar o poder recibir un reembolso del impuesto. Entonces, más vale prevenir y ser conservador en ese aspecto. Eso sería mi recomendación. Y bueno, estar listo para este siguiente periodo, ¿no? Y con esto dicho,
¿Cómo se ve ZF en el punto de embarques, en el punto de Bueno, cargas no afectados? ¿Ha crecido o se ha sido Fíjate- mantenido? Fíjate que ha sido un periodo difícil, y no necesariamente económicamente, para la empresa por suerte está muy bien. Tuvimos un muy buen final de 2020, aunque estábamos en la pandemia. Un elevada ambiente de fabricación y de embarques y eso. Entonces, por ese lado, lo que nos está afectando, que está afectando a toda la industria ahorita es el tema de los semiconductores, semiconductors. There's a semiconductor shortage, worldwide shortage right now that's affecting all electronic components, well, not just in the automotive sector, but in the electronic sector as well. But we have right now there's lots full of vehicles that are sitting right now. They look to be fully finished, but they're lacking electronic components in the vehicles because of the fact of the semiconductor shortage. So it's one of the reasons why you guys drive by the dealership and there's not a lot of They're cars on the empty. lot. Yeah. So obviously that's impacting us right now because if the lines are stopped, then that means they don't need our parts. So hopefully we'll get back online here, and then this will return back to normal soon. But that's really the only thing that's affecting the industry right now. Ahora I'm wondering what's going to happen when autonomous driving comes, vehicles and all. What's going to happen there? So ZF, So ZF as a company, they invested a lot of their efforts and resources into developing autonomous vehicles. Really? They own manufacturing plants in many different commodities, braking, radars, steering components, airbags. So they've invested greatly in developing in the not so distant future an autonomous vehicle. And we believe that commercial autonomous vehicles will be here before non-commercial vehicles. In other words, you will more likely see a semi-truck driving on the road without a driver before you see a non-commercial vehicle. And the reason behind that, Really? and then that's surprising to many people, right? And then the reason behind that is because there's really no incentive. There's no economic incentive to put a non-commercial self-driving vehicle on the road, but there's a very large economic incentive. First thing that comes for from having them. First thing that comes to my mind right now when you're saying this right now. So what's going to happen in case of an accident? Who are they going to call? Who was it there? Like how many? Like in case of accidents? No. But these vehicles will be constantly linked through satellite to emergency services. Right. Don't take it from me. Obviously, we're still ways away from. You're that, the but expert. It's no, an I'm interesting concept, I am by no means an expert. But again, these are just trends from the automotive industry. That's what we're seeing. All these electrical cars and vehicles. I don't want to scare all the truck drivers out there. There's still going to be a need for truck drivers for sure. But when you ask me what industry trends, that's really where it's going. And that concept is pretty interesting because right now there's a shortage of drivers. Absolutely. So imagine that you've got autonomous vehicles. There's something really scary about thinking about an 18-wheeler going down the road at 70 miles an hour with no driver, right? I get you, but we have to understand there's a lot of sophistication in these vehicles. There's technology in these things that perform better than drivers. They react quicker. They're more precise in turning. They have computers that can perform mathematical equations, geometry, and perform calculate the radius of a turn or of a parking garage or a parking lot much faster and more efficient than a human driver. I don't know who'll be tracking the EOD locks, but okay, that's something that. No need. So it's interesting. It's again. I think everybody in this room will definitely be alive to see it. From what we hear and see. See it, not use it. No, yeah, I don't know where we're using it, but again, there's a huge incentive from the industry to do that or to go autonomous on the commercial side, and I think that's where we're going to end up. Thank you, Crispin, una vez más. Si usted tiene alguna pregunta, te hemos traído aquí por BridgeConnect Live. ¿Alguna pregunta? Ya tengo dos preguntas ahí para ustedes. Una de las preguntas es, háganla por este medio. Saludos a cada uno de ustedes que están ahí. Dice una de las preguntas aquí, al que guste contestar. Dice aquí, ¿cuál es el impacto del desarrollo en autos electrónicos en plantas automotrices en nuestra región?
El desarrollo de autos electrónicos. Bueno, es una muy buena pregunta y Hubiera no voy. mostrado a Tesla. Yeah, I'm not going to speculate, but there's definitely an uptick in, in again autonomous technology, right? Um, again, we see companies like Tesla growing their manufacturing footprint in the region. We currently manufacture parts for Tesla out of Mexico, so that sector's been growing. So that's been new business for us in the last several years, where we've seen that trend growing. Um, so they've become a strong player in the automotive industry. So cuando preguntan qué es la tendencia del mercado en el sector de autos electrónicos, bueno, la tendencia es que para allá vamos. La tendencia es de que, por ejemplo, muchos de los componentes importantes, como el componente, por ejemplo, las partes de la dirección del vehículo, que antes era dirección hidráulica, ahora se ha vuelto dirección electrónica. Ahora es un motor que te ayuda para aquellos que tienen autos nuevos. La dirección de sus vehículos lo más probable es que sea eléctrica y que no sea hidráulica. Entonces, eso es la tendencia y vamos hacia allá todo. Estamos viendo también, por ejemplo, manufactura de baterías en México también para estos vehículos. Entonces, va para allá, ¿no? Las empresas de Big Three, Detroit Three, que es FCA, GM, Ford, tienen un compromiso al gobierno americano para reducir su carbon footprint, el uso de combustible, de hidrocarburos, en los siguientes años. Entonces, pues todo va hacia un mundo donde estamos. Hoy tocamos ese punto en una reunión Sí. de GM y Ford. Ciertos años se va a ver un cambio ya de gasoline vehicles a electrical vehicles. Ujú. Creo que dijeron que para el 2035 todos los vehículos de GM van a ser eléctricos ya no. Sí. 2034. So compren todo el de gasolina que puedan ahorita, por favor. Porque, ya estamos cerca. Sí. Yeah. So esto crea más negocio, menos negocio, estamos igual con este nuevo tratado de USMCA. Yo creo que en general, mientras el consumidor siga consumiendo y siga comprando, no importa el tratado, va a seguir habiendo oportunidades. México sigue siendo un low cost country para la región. Cada región, si nos vamos a pensar, cada región tiene su low cost country para manufactura. Europa tiene Polonia, República Checa, México, bueno, esta región tiene México, tiene Sudamérica también. Entonces, México va a seguir siendo muy atractivo para estas empresas, aún pagando un impuesto, aún no calificando para el TEMEC, sigue siendo un lugar muy atractivo, un lugar que tiene amplia fuerza laboral para sus plantas de manufactura. Entonces, creo que en general va a seguir creciendo, pinta bien para la región, pinta bien para este puerto. No veo, la verdad, USMCA o TEMEC impactando ese crecimiento o esa tendencia. Con eso dicho, pinta bien para este puerto, Crispín, con los proyectos que usted sabe que el puente de Fares tiene en la puerta ya en ese momento, with the DAP 15, DAP 16 projects and all the second span of the bridge. ¿Cómo ves tú? ¿Es una puerta más grande de entrada, un puerto de más entrada más rápida, más negocio, o cómo nos ves ahorita? Yo pienso que sí. Mira, yo cuando empecé aquí en FAR, y la razón que empecé en FAR fue unos años después de que abrió el puente. Y yo recuerdo ver que entraban los camiones por la entrada y salían acá a la salida y se tomaban 10, 15 minutos. O sea, era rápido el movimiento de los camiones, y eso fue lo que trajo mucha gente a esta área. ¿Por qué? Porque todos sabían que era muy rápido. Gente se paraba a poner el tiempo a ver qué tanto duraban. Nosotros tuvimos clientes que vinieron de North Carolina, Carolina del Norte, y no los creían. O sea, luego pasa. Los llevábamos a Reynosa, pasaba luego y se venía hasta acá. Y no había problemas. Ahora con los nuevos mejoramientos que está haciendo el puente en el Import Lab, yo creo que sí va a traer más negocio para el área. Es algo que sí nos va a ayudar. Lo único, ¿verdad?, es que cuando viene un chofer extranjero a los Estados Unidos, pues tiene que pasar por unos requisitos de que lo revisen, que todo esté en orden.
en su tarjeta, ¿verdad? Eso es lo que lo detiene un poquito, pero aparte de eso, lo que es la operación de la aduana, yo creo que va a ser mucho para este área y va a traer mucho más trabajo para acá. Muy bien, muchas gracias, señores. Gracias por su tiempo, gracias por your expertise, experiencia en esto. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia o alguna pregunta por parte de los que están en línea? Si no hay más preguntas, les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes que están viéndonos por este medio, BridgeConnect Live. Muy pronto en junio es el primero que volvemos a tomar después de unas cuantas semanas por esto de los efectos de COVID-19. En junio tendremos uno de que tiene que ver con FSVP para toda la industria del perecedero. Estamos tratando de trabajar también muy cerca con el FDA aquí y el USDA para ver qué son las ideas, las sugerencias que traemos para traer temas a la industria. Pero sí les quiero recordar también que ya muy pronto nosotros tenemos recibiendo nuestras nuevas magazines, libros, que son que hablan sobre la cantidad de cruces que hay, que es los top 25 imports, todo lo que estamos cruzando por aquí. Por favor, si ustedes quieren en uno, por favor ahí mandarnos un mensaje al FAR International Bridge, lo pueden hacer por medio de Facebook, a su servidor Freddy Flores, ahí tienen los que conocen, tienen mi correo o WhatsApp, que el WhatsApp es lo más rápido que todos usan ahorita. También queremos que usted esté a salvo, se mantenga cuidando aún. No estamos requiriendo, ¿cómo dices? Mandating, nos está enforzando el máscara, pero si usted se siente a gusto, trae su máscara, lo puede hacer. No es obligatorio traerlo ya para nosotros, pero estamos tratando de seguir esa norma. Le queremos dar un cordial saludo a cada uno de ustedes una vez más. Sin nada más y nada menos, pues muchas gracias, señoras Crespín, Anuar. Gracias a cada uno de ustedes que pudieron llegar. Sé que por ahí se registraron varias personas, pero con ese cambio, modificaciones que se están haciendo aquí en la oficina del puente, quizás algunas personas no pudieron entrar, no sé. Pero estamos a la orden, los queremos ver aquí muy pronto en el mismo canal, a la misma hora, muy pronto en junio, si Dios quiere. Sin nada más y nada menos, nos despedimos en esta tarde y que usted se mantenga a salvo y cuídese. Y nos vemos muy pronto aquí en el mismo estación, de BridgeConnect Live. Y ojalá ya muy pronto estemos de regreso al el eventos donde lo teníamos, el edificio, estos eventos que eran el DRC en persona. Y esperemos verle muy pronto. Manténganse a salvo, saludos y un abrazo y que Dios me los bendiga. Thank you.